Hola, mi nombre es Constantino Delgado y hoy les voy a mostrar en este video cómo es una empresa de rotomoldeo por dentro. Como sabemos, en una empresa de rotomoldeo se procesa la materia prima, entre la que tenemos el polietileno, los pigmentos, los aditivos y el agente espumante. El polietileno necesita un proceso porque generalmente viene en presentación de peles, necesita ser pulverizado. Los pigmentos, los aditivos y el agente espumante necesitan ser mezclados con el polietileno en otra parte del proceso. Más adelante vamos a ver cómo. Los procesos dentro de la empresa de rotomoldeo son los siguientes. Está el proceso de molienda, como ya les expliqué, para convertir los pellets del polietileno en el polvo para ser usado. El proceso de mezcla, en este proceso se mezclan los aditivos y los pigmentos al polietileno pulverizado para generar la mezcla que se necesita para el producto. Y en el proceso de fabricación por rotomoldeo es donde se fabrica realmente el producto. Esta es una empresa de rotomoldeo, es una representación de la planta física. En ella podemos ver que necesitamos una bodega para ubicar la máquina de rotomoldeo o las máquinas de rotomoldeo dependiendo del tamaño de la empresa. También necesitamos otra bodega para ubicar el molino. Necesitamos otra bodega o sección aparte para ubicar la máquina mezcladora y unas oficinas para el personal. También puede necesitarse una bodega para la materia prima. En esta planta también podemos ver que está el tanque del gas y un patio para almacenamiento de producto terminado. Este almacenamiento de producto terminado puede ser a la intemperie o puede ser cubierto dependiendo del tipo de producto que usted fabrique. Ahora pasamos a mirar las máquinas que hacen este proceso. La primera máquina para el proceso de molienda es el molino. Aquí tenemos una representación de un molino pulverizador. Ahora voy a explicarles las partes de la que consta. Tenemos un tanque de almacenamiento de peles preliminar antes de que pasen a los discos del molino pulverizador. Los peles son succionados por esta bomba de vacío que pasa los peles desde este tanque de almacenamiento a través de esta tubería, pasa por la bomba de vacío y son almacenados en este tanque para luego pasan a través de esta tubería y llegan a este vibrador magnético. El vibrador magnético está controlado por el tablero de control en lazo cerrado con la temperatura para determinar la cantidad de peles exactos que pasan a los discos del molino para evitar sobrecalentamiento y pegues de los discos y paradas innecesarias. Entonces, como les dije, entonces la termocupla sensa la temperatura del molino y el tablero de control determina la cantidad que debe vibrar y la vibración determina la cantidad de peles que pasan al molino a ser pulverizados. Este es el pulverizado propiamente dicho. Ahí están los discos que convierten los pellets del polietileno en polvo y pasan a su sitio de almacenamiento. Otra parte del molino es el motor principal, el motor que propiamente hace el trabajo, que transmite su potencia y torque a través de estas correas al eje del molino principal, o al rotor del molino, o al rotor de los discos del molino. También tenemos el tablero de control, que es el encargado pues de hacer que todo el conjunto funcione perfectamente, de evitar sobrecalentamiento en los discos y también de dar una alarma cuando ya se encuentre sin plástico y no quede trabajando en vacío. La otra parte del proceso es la máquina mezcladora, encargada de mezclar los diferentes polvos que constituyen este proceso. La mezcladora está compuesta por un motor, un reductor de velocidad y un eje helicoidal. Aquí tenemos la máquina real, una foto de la máquina real, como se ve esta máquina.
También tenemos una vista 3D y tenemos una vista transparente para ver para poder demostrar cómo se mueve el polvo dentro de ella y cómo se genera esta mezcla. Aquí tenemos la mezcladora con sus partes. Entre ellas tenemos estas grapas de protección que cierran la tapa para evitar pues que entren objetos o manos de operarios o cosas en el proceso de mezcla. También tenemos el eje helicoidal, que es el que propiamente hace la mezcla entre el polvo de polietileno, los aditivos y los pigmentos. Esa es la mezcla que hacemos aquí. Tenemos el motor reductor, que disminuye la velocidad del motor para dar la velocidad necesaria de mezcla. Y tenemos una salida por debajo para extraer el producto terminado, para extraer el producto de la mezcla y luego pasarlo ya al proceso de fabricación del producto. Y la última parte de una fábrica de rotomoldeo por dentro es la máquina rotomoldeadora. En esta ocasión les voy a mostrar una máquina carrusel de 5 brazos, la que está compuesta por un horno, su cámara de enfriamiento, los brazos y el sistema de control. Aquí tenemos la máquina de rotomoldeo. Como les dije, consta de 5 estaciones. Una estación, 2 estaciones, 3 estaciones, 4 estaciones y 5 estaciones. En la primera estación tenemos el horno. En este horno se realiza el proceso de pegue y cocción del polietileno dentro del molde. En la segunda estación tenemos el preenfriador. Es una parte donde se sacan los moldes antes del choque térmico del frío para enfriarlos un poquito y evitar el choque térmico tan directo en la cámara de enfriamiento. En la cámara de enfriamiento pues ya tenemos el proceso de enfriamiento propiamente dicho, con estos ventiladores de aire frío y a veces se utiliza agua también. En la estación de servicio 1 ya extraemos o abrimos los moldes para extraer el producto, y en la estación de servicio 2 cargamos los moldes con polietileno nuevo o polietileno virgen, los tapamos y empezamos nuevamente el proceso. También en esta representación de la máquina tenemos los brazos, los cuales son independientes para optimizar el proceso. Entonces los 3 brazos, pero con movimientos independientes. Otras partes de esta máquina son los ventiladores, el ventilador de recirculación de aire caliente para homogeneizar la temperatura en el horno, los ventiladores de enfriamiento son los encargados de enfriar el aire frío para enfriar los moldes, los extractores para mantener la temperatura baja dentro de la cámara, el panel de control para mantener eficientemente trabajando la máquina automática. Y ya, muchas gracias. Les habló Constantino Delgado de rotomoldeo.com.